Hola a todos y bienvenidos a Loca Academia de Econometría. Mi nombre es David Rodríguez y hoy en este video vamos a hacer la segunda parte de conceptos de álgebra lineal para entender la econometría en forma matricial. Hoy hablaremos de operaciones con matrices, suma y resta en las matrices. Es una operación muy sencilla de llevar. Lo más importante que hay que tener en cuenta en estas operaciones es que las matrices que se van a sumar o restar deben tener la misma dimensión. ¿Cómo se opera? El elemento A11 se tiene que sumar con el elemento A11 de la siguiente matriz. A se va a sumar con F o se va a restar con F. B se va a restar o sumar con G. C se va a restar o sumar con H. Y D se va a sumar o restar con la I. Estas operaciones no necesariamente tienen que ser de matrices cuadradas, con que tengan la misma dimensión es más que suficiente. Veamos el siguiente ejemplo. Sumemos y restemos la matriz A y la matriz B, compuesta por una dimensión 3×2 para cada caso. En la suma, si hacemos A más B, obtendremos una matriz de la misma dimensión con los siguientes valores: 23, 31, 81, 27, menos 3 y 0. Recuerden que es sumar los elementos en su posición. A11 con A11, A12 con A12 y así sucesivamente para obtener estos resultados. Para el caso de la resta es exactamente lo mismo, simple y llanamente que vamos a restar. Ya no es 17 más 6, sino 17 menos 6, 11, 10 menos 21, menos 11, 56 menos 25, 31, sucesivamente hasta obtener la matriz de tamaño 3×2. Algunas propiedades de las sumas y las restas son las siguientes. Propiedad conmutativa. A más B es lo mismo que B más A. Tenemos la propiedad asociativa, donde una suma en un paréntesis B más C que se suma a A va a ser igual a una suma entre paréntesis de A más B más C. Una propiedad de elemento neutro, que es una suma de una matriz A más una matriz de valores 0, es la misma matriz A. Y finalmente, una matriz A que se sume con una matriz menos A, en otras palabras que tenga sus valores en negativo, va a ser una matriz de valores 0 o una matriz nula. Una de las operaciones más importantes es el producto punto y la multiplicación de matrices, tanto en el álgebra lineal como en la econometría. Para poder operarlas vamos a ir paso a paso y vamos a determinar los siguientes elementos. Tenemos un vector columna A y un vector columna B, las mismas dimensiones y n cantidad de valores o n cantidad de filas para cada caso. ¿Cómo debemos multiplicarlas o cómo debemos operarlas? Primero, hay que tener en cuenta que las dimensiones no simplemente son una guía para determinar el tamaño de las matrices, son la guía para determinar las operaciones en las matrices. Es lo más importante de ellas. Para poder hacer una operación de un producto punto o una multiplicación entre matrices, debemos seguir la siguiente regla. Los valores internos, que serán estos colores verdes, deben ser iguales, y los valores externos serán su resultado. Si se cumple esa regla, se puede multiplicar. Como podemos ver, en estas dos matrices no se puede hacer una operación de multiplicación. Tendríamos que transponer una de ellas. Supongamos, vamos a transponer A. Vamos a obtener el producto de A transpuesta por B. Para ello, vamos a multiplicar de la siguiente manera. Primero las filas, después las columnas. Como en este caso solo existe una fila y una sola columna, el resultado será único. Ese resultado único va a ser obtenido por la multiplicación entre los elementos y a la vez la suma de ellos. Veamos. A11 por B11 más A21 por B21 más A31 por B31, así sucesivamente hasta llegar a AN1 por BN1. Como tal, miren que este concepto se puede simplificar. El resultado entonces será una serie de sumatorias, como está aquí expresado, que tendrá un valor máximo de n, que es su mayor valor aquí en esta suma, que en los valores de i y de j se moverán de uno en uno y que tendrán como valores constantes a y b en la columna 1 y en la fila 1. Esto se le va a expresar o se le va a llamar como sumatoria de Riemann. Y esa sumatoria de Riemann lo único que nos está diciendo es que existe una suma de valores entre un vector fila y un vector columna. ¿Qué pasa si nosotros queremos transponer B y no A? Veamos qué sucede. Al hacer esto, los valores internos de la dimensión ya no serán n y n, sino que es 1, 1. Por tanto, sus respuestas serán n por n. Miren algo particular. A11 por B11 será A11 por B11. A11 por B21 será A11 por B21, A11 por BN1 y así sucesivamente. Como podemos ver, aquí pasó algo muy raro, porque en esta matriz obtenemos un valor único y aquí obtenemos una serie de matrices. Resulta que las multiplicaciones
no son conmutativas. En las matrices las multiplicaciones no son conmutativas. Es muy importante tener eso en cuenta. Veamos un ejemplo. Tenemos el vector columna A, 5, 9, menos 1, menos 2, y el vector columna B, 4, menos 2, 7 y 3. Si queremos hacer la multiplicación de A transpuesta por B, como lo habíamos dicho, ahora ese valor será 4 y 4 y el resultado será una matriz escalar. Veamos, 5 por 4 más 9 por menos 2 más menos 1 por 7 más 2 por 3 será igual a 1. Pero si transponemos B y no A, ahora tenemos una matriz 4 por 4 con estos valores. Respecto a la multiplicación de matrices, vamos a tener en cuenta la regla de las dimensiones como en el producto punto. Recordemos, los valores internos de la dimensión tendrán que ser iguales y su resultado será el valor externo. Para crear una matriz C con los valores de la matriz A y la matriz B, vamos a operarlo de la siguiente manera. Primero, para tomar el elemento A11 de la matriz C, vamos a multiplicar A por E, sumarle B por G, y así obtenemos el primer resultado o el primer nuevo elemento. Para obtener el elemento C12 vamos a multiplicar la primera fila con la segunda columna, A por F más B por H. Para obtener el elemento A21 vamos a multiplicar la segunda fila de la matriz A por la primera fila de la matriz B, C por E más D por G. Y finalmente, para obtener el elemento C22 vamos a multiplicar la segunda fila de la matriz A con la segunda columna de la matriz B y obtener C por F más D por H. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la matriz A, que es 3 por 2 con estos valores, y la matriz B, que es 2 por 3 con estos valores. En este caso podemos ver que podemos multiplicar dicha matriz. ¿Por qué? Estos valores internamente son iguales, por tanto su resultado será una matriz 3 por 3 siempre y cuando la multiplicación sea A por B. Para obtener el resultado de C11 vamos a multiplicar la primera fila de A con la primera columna de B. 9 por 4 más 8 por 1 va a dar 44. Para obtener C12 vamos a multiplicar la primera fila de A con la segunda columna de B. 9 por 6 más 8 por 8. Para obtener C13 vamos a multiplicar la primera fila de A con la tercera fila de B. 9 por menos 3 más 8 por 8 y obtenemos estos valores. Así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si multiplicamos B por A? Miren que ahora los valores internos en ese caso serían 3 por 3 y por tanto el resultado sería una matriz de 2 por 2. Y sí es comprobable, claro que sí. Porque ahora vamos a multiplicar esta primera fila con esta primera columna. Después multiplicar esta primera fila con esta segunda columna y ya no hay más valores a su derecha, por tanto se quedan 2. Después vamos a multiplicar esta segunda fila con esta primera columna para obtener este resultado y esta segunda fila con esta segunda columna para tener este resultado. Y ahí obtenemos la matriz de 2 por 2. Veamos este siguiente ejemplo. Elegí estas dos matrices 2 por 2 y 3 por 2 para mostrarles qué pasa, 1, con la no conmutatividad y 2, cuando hay dimensiones diferentes. Vamos a multiplicar A por B. Veamos las dimensiones internas. 2 es igual a 3, no. Se supone no debería operarse. Y su resultado debería ser una matriz 2 por 2. Vamos a ver qué pasa. Para obtener el elemento C11 debemos multiplicar la primera fila con la primera columna. Veamos. 36 por 9 más 38 por 5 más interrogación por 10. Este resultado en realidad no debería existir, es un valor que no existe, no es que se quede en incógnita ni que la vamos a hallar en una variable, no. Es un valor totalmente inexistente, hay algo aquí que falta para que esta operación se complete. Y si ustedes pueden observar, toda esta matriz está llena de interrogaciones, por tanto no existe un resultado viable. Pero ¿qué pasa si multiplicamos B por A? Primero debemos revisar la regla de las dimensiones y como tal, en este caso sí se obedece. 2 y 2 son valores iguales y el resultado de la matriz C va a ser 3 por 2. Recordemos, debemos multiplicar primero la fila y después la columna. Por tanto, para obtener el valor de C11 debemos multiplicar 9 por 36 más 8 por 129, dándonos 1356. Para obtener el valor de C12 vamos a multiplicar primera fila con segunda columna. 9 por 38 más 8 por 8 y obtenemos 278. Para obtener el resultado de C21
vamos a multiplicar segunda fila 5 y 0 por primera columna 36, 129. Y así obtendremos el resultado de 180. Así sucesivamente. Con esto nos vamos a dar cuenta que primero las multiplicaciones, vuelvo y repito, no son conmutativas. Miren que en este caso las dos operaciones son muy distintas y que además la regla se tiene que seguir sea en un producto punto o sea en una multiplicación de matrices entre sí. Algunas propiedades de los productos o multiplicación de las matrices van a ser la siguiente. Está la asociativa, donde tenemos una multiplicación interna A por B que multiplica C, será lo mismo que una multiplicación interna B por C que multiplica A. Un elemento neutro donde una matriz A que se multiplica por una matriz identidad será igual a la misma matriz A. Una distributiva en la suma de dos matrices A, en este caso D, que multipliquen a E será lo mismo que multiplicar E por A más E por D, que es la distributiva. Recuerden que no son conmutativas, por tanto A por B no es lo mismo que B por A. Si recuerdan bien esta propiedad, en el primer video dijimos que no lo íbamos a entender en el momento. Pero ahora que entendemos la no conmutatividad, vamos a entender que A por B transpuesta será igual a B transpuesta por A transpuesta. Ahora vamos a ver la suma de cuadrados en las matrices. ¿Qué pasa si queremos multiplicar la matriz original con ella misma? Una matriz A que se multiplique con esa misma matriz A. ¿Cómo debemos hacerlo? Va a ser esta operación, X transpuesta por X. El cuento está en que se debe ordenar la operación. Siempre irá primero la transpuesta y después la original. Así tendremos el resultado más confiable. Sí, va a seguir operando bajo las mismas condiciones de las dimensiones y sí no es exclusiva de las matrices al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Sea esta matriz X de 3×3, si de ella deseamos obtener su valor al cuadrado, primero debemos obtener su transpuesta. Recuerden, las filas pasan a ser columnas y obedecer X transpuesta de X. Como tal, deben seguirse las operaciones de la multiplicación de matrices. Primera fila por primera columna para obtener C11. Primera fila, segunda columna para obtener C12, primera fila, tercera columna para obtener C13 y así sucesivamente. En este caso, como podemos ver, para C11 se multiplicaría X11 por X11 más X21 por X21 y X31 por X31, por tanto sería una sumatoria que de valor máximo serán 3, que sigue una secuencia de 1 en i y además que es x cuadrado de i en 1. Entonces, como podemos observar, para los resultados de C11, C12 y C13 y así sucesivamente, todos los resultados serán operadores de sumatorias de Riemann. Todos son valores únicos. Como está en forma notacional, esta expresión es un poco más complicada de ver. Pero no se preocupen, es la misma situación. Simplemente que le hemos dado al valor de los cuadrados una nueva orden, X transpuesta de X. ¿Qué ventajas existen en la suma al cuadrado de las matrices? En realidad es una sola. Son matrices simétricas. ¿A qué me refiero? Cuando hallamos X transpuesta de X, nos vamos a encontrar que es una matriz que en sus matrices triangulares superiores e inferiores tienen valores idénticos. Por tanto, la ventaja está en obtener una sola matriz triangular para saber el valor de la siguiente matriz triangular. Veamos el siguiente ejemplo de la suma al cuadrado de una matriz. Tenemos, por ejemplo, esta matriz A de 4×3 con estos valores. 5, 8, 1, 4, 0, 7, 9, menos 1, 5, 10, menos 2, 6. Si queremos hallar el cuadrado de esta matriz A, recuerden, primero obtener la transpuesta de esa matriz A y ahí sí multiplicar A transpuesta por A. Regla de la dimensión. Estas dimensiones tienen valores idénticos internos 4 y 4, por tanto su resultado será una matriz 3×3. Veamos qué pasa. Recuerden, primero las filas, después las columnas. Vamos a multiplicar 5 por 5 más 4 por 4 más 9 por 9 más 10 por 10 para obtener el primer valor, o sea, C11. Para obtener C12, primera fila por segunda columna. 5 por 8 más 4 por 0 más 9 por menos 1 más 10 por menos 2 y así obtendremos 11 y así sucesivamente. Como pueden ver, notacionalmente era más complicado, pero es exactamente la misma operación, simplemente queremos darle un nuevo norte. Y hasta aquí la segunda parte de conceptos de álgebra lineal para entender la econometría en forma matricial. Nos veremos en la tercera parte donde hablaremos de las determinantes adjuntas y la inversa. No olviden darle like al video y suscribirse a este canal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.